Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a tratar de explicarles la primera parte del bloque 3, Física 2, que habla de la electrostática. Para empezar, primero me gustaría que viéramos lo que es una carga eléctrica. Una carga eléctrica es cualquier cosa, cualquier objeto, lo que sea. Tú eres una carga eléctrica, yo soy una carga eléctrica. Dice aquí, la carga eléctrica del protón, todo el mundo sabemos lo que es un protón, es positiva y negativa la del electrón, y son iguales. Si un objeto tiene diferente número de protones y electrones, entonces pues, tiene más positivas o más negativas y se convierte en una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Muy bien, una carga eléctrica entonces es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Tú eres una carga eléctrica, esto es una carga eléctrica, todo es carga eléctrica, dependiendo de cuántos protones y electrones tenga. La electricidad viene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. Así lo empezaron a ver los griegos, ¿verdad? Cuando el ámbar es como la resina de los árboles. Cuando se endurece, vieron que lo frotaban en el cabello o en los paños y atraía pequeños objetos, entonces le llamaron electrón, y ahí empezó todo se empezó a derivar hasta que llegó a la palabra electricidad. Realmente la palabra viene de electrón. La electricidad tiene que ver con electrón. Y la electricidad es la rama de la física que estudia los fenómenos a los que dan origen las cargas eléctricas, que ya vimos ahorita lo que son. La electrostática es el estudio de las cargas cuando no se mueven, y la electrodinámica es cuando sí se mueven. Conceptos súper básicos para poder entender la electricidad. Todos los cuerpos están compuestos por átomos. Los átomos a su vez están compuestos por protones, electrones y neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, los protones son positivos y los electrones son negativos. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo. Bueno, sí se pueden, pero no es muy difícil separarlos. En cambio, los electrones andan dando vuelta alrededor y son los que se pueden compartir de un átomo a otro, ¿verdad? En su estado natural, los átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones, es decir, están igual de positivos y negativos, entonces no tienen una carga neta. O sea, en su estado original, ¿verdad? Claro que ya después de todas las interacciones se empiezan a compartir, pero en su estado natural así son. Ya hablando de tamaño, los protones tienen 2000 veces la masa del electrón, pero pues sus cargas son iguales, es decir, así se verían más o menos a escala, ¿sí? Un neutrón sería como de este tamaño, un protón un poquito más chico, y un electrón ni siquiera se vería. Pero la carga eléctrica del electrón y del protón son iguales, su tamaño no, pero la carga sí. Esto prácticamente es lo mismo, parte de la física que estudia los fenómenos, protones positivos, electrones negativos y los neutrones sin carga neta. Un objeto que tiene más protones es una carga positiva porque los protones son negativos. Un objeto con más electrones es una carga negativa porque su carga es negativa. Las formas de electrizar un cuerpo es por fricción, por contacto o por inducción, cuando solamente le acercan las cosas. La ley de las cargas eléctricas nos dice que las cargas iguales se repelen. Si tenemos dos cargas positivas, tratan de separarse. Si tenemos dos cargas negativas, tratan de separarse. Y las cargas distintas se atraen. Si tenemos una positiva y una negativa, tratan de acercarse. Llegamos ahora sí aquí a la carga eléctrica otra vez. La carga eléctrica, el protón positiva, la electrón negativa, son iguales. Y un objeto con diferente número de protones y electrones se encuentra eléctricamente cargado. Si son más protones es positivo, si tienen más electrones es negativo. La ley de las cargas ya las vimos, iguales se repelen, diferentes se atraen. Los materiales conductores son los que permiten el paso de esas cargas eléctricas por ellos, y las cargas y los materiales aislantes son los que no. Los conductores pues serían los cables, ¿ya? Todo lo que es metálico más que nada, y los aislantes pues el hule, el plástico, etcétera, que no deja pasar. Muy bien, ahora sí, hablando de la ley de las cargas eléctricas, que nos dice que las cargas iguales se repelen y que cargas distintas se atraen. Entonces, si se repelen o se atraen, quiere decir que hay una fuerza entre ellas. Esa fuerza se puede calcular mediante algo que se llama la ley de Coulomb. La ley de Coulomb tiene una fórmula
que es esta que está aquí. Es K por Q entre R cuadrado, donde K es una constante de proporcionalidad, es decir, simple y sencillamente es un número que nos ayuda a hacer conversiones. Las Q's vendrían siendo las cargas. En este caso, carga 1 o carga 2. Por ejemplo, si esta fuera una Q, sería Q1, esta sería Q2. O al revés, como sea, no importa. Y la R es la distancia. Las unidades en las que se deben dar este tipo de cosas, ¿verdad? De variables, son las siguientes. Las cargas tienen que estar en coulombs, la distancia tiene que estar en metros, la fuerza sale en newtons y la constante vale cualquiera de estos dos valores dependiendo de las unidades en las que la tenemos. Para poder convertir, nosotros aquí tenemos nuestras equivalencias. Un coulomb son todos estos electrones, 6.24 por 10 a la 18 electrones. Un UES, que viene siendo la unidad en el sistema CGS, es estos electrones, y estas que están aquí, bueno, es lo mismo. Unos prefijos que se usan mucho aquí en este tema son el mili, el micro y el nano. Eso ya lo vimos en física 1. Mili es por 10 a la menos 3, micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9. Esta ecuación entonces, que nos permite calcular la fuerza entre dos cargas, es válida si entre esas cargas no hay nada, o el aire. Pero si hay otra cosa como vidrio, como agua, como aceite o lo que sea, entonces la fuerza baja. ¿Qué tanto baja? Hay unas constantes para sacarlo, simplemente lo tienes que afectar por ello. Por ejemplo, si usas esta fórmula y le sale que tu fuerza es 10, por decir algo, pero entre ellos hay vidrio, entonces tú vas y ves, a ver, ¿el vidrio qué constante tiene? Vamos a suponer que el vidrio tiene una constante de 2. Entonces, si la fuerza te salió a 10 y la constante del vidrio es 2, entonces dices 10 entre 2, 5. La fuerza si hay vidrio es 5. Eso lo veremos en un problema. Ya para terminar, el campo eléctrico. El campo eléctrico es la zona en la que tiene influencia la carga. Obviamente, si tú tienes una carga aquí a 10 metros otra carga, pues no le va a afectar nada. Pero si tienes una carga aquí y a 1 milímetro otra, entonces sí le afecta. Esa zona en la que sí afecta se llama el campo eléctrico. El campo eléctrico es la zona de influencia que rodea a una carga eléctrica y se puede calcular su intensidad con la siguiente ecuación. La intensidad del campo eléctrico, que es la E, es igual a F sobre una carga de prueba, o bien la constante, que es esta misma, 9 por esa la 9, por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. La E es la intensidad del campo eléctrico y se calcula en newton sobre coulomb. La R es la distancia, sale en metros. La Q mayúscula sería la carga que tú estás viendo hasta dónde llega, ¿sí? Y se estudia en coulomb. Y la Q minúscula, en este caso, en el caso del campo eléctrico, es la carga de prueba, que también se mide en coulomb. Esa carga de prueba debe tener dos características. Tiene que ser muy pequeña y tiene que ser positiva. Bueno, a grandes rasgos, esta es la explicación sobre la electrostática. En un siguiente video les pondré ahí algunos ejemplos de calcular la fuerza y el campo eléctrico. Esperemos que les haya quedado bien.